Soy la doctora Marcela Chagua Guarachi. Bueno, en este tema actualmente vamos a trabajar sobre el trastorno por consumo de sustancias en adolescentes. Seguimos con el mismo bloque, pero ahora vamos a hablar del consumo de cannabis, diferentes partes de la planta. Esta cannabis sativa, como ven ustedes, aquí la hembra, podemos sacarle de las hojas y de las flores, y ese, digamos, ese producto de esta planta se va a llamar marihuana, ¿sí? Si, por ejemplo, no usamos las flores ni las hojas, si usamos, por ejemplo, ya la parte del tallo o las resinas, esa parte un poco pegajosa, se va a construir lo que se llama, o se va a elaborar el hachís, que es la pasta de resina o savia, y finalmente también se puede extraer de esta el aceite, ¿no? El aceite de cannabis. Entonces hay diferentes, digamos, productos de esta planta que se pueden utilizar. Bien, entonces, ¿cómo se presenta esta planta? Si hablamos ya en particular solamente de la marihuana, ¿no? La marihuana se puede consumir tal cual como ¿no? Y las hojas secas, o también hacerle como un concentrado de esta marihuana. Entonces, el común y corriente que nosotros conocemos, pues está este producto de hojas y flores secas, que lo pueden consumir de forma fumada, ¿no? Y para fumarse hay diferentes presentaciones, ¿no? Aquí tenemos los puros, joint, ¿sí? Que son estos de aquí a la derecha, como pueden ver ustedes. Esto es muy común, ¿no? Se coge delgaditos tipo Biblia y se va enrollando, ¿no? Por eso se le denomina joints, que se preparan así. Entonces esto se va enrollando y eso es lo que produce este cigarrillo, ¿no? Las otras pueden ser como pipas, ¿no? O el agua, pero son como unos botellines que se usan mucho menos. Y lo que quería comparar esto es, ¿no? Con los blunts, que en este caso son cigarros vaciados y rellenados nuevamente con, en este caso, con la marihuana en sí, ¿no? Entonces ven ustedes la diferencia de los joints y de los blunts. Entonces esto obviamente tiene más cantidad, la forma de preparación es diferente, no es un papel simple, sino en este caso ya es un tabaco, ¿no? Que ya tenía su producto adentro, el producto del tabaco propiamente dicho, y le sacaban el tabaco y pues le ponían esto, ¿no? Entonces, en base a la forma de presentación, pues se llama joints o vulgarmente llamados blunts, como les decía anteriormente. Otra forma de esto es obviamente para fumarse, ¿no? Si lo queremos inhalar, pues podemos usar vaporizadores, ¿no? Esto es ya otra, digamos, otra forma que es mucho menos usada, diré. Y la que mucho menos también se usa, obviamente, también es oral, que pues porque su misma forma de consumo va a demorar mucho más ejercer el efecto que se desea, ¿no? Si es que el efecto es, digamos, psicoactivo. Entonces hay muchos preparados, bizcochos, chocolates, infusiones que a lo mejor acá no son muy comunes, pero que en otros países son muy comunes, ¿no? Ver en la tienda, en vez de mate de coca, pues tendremos una infusión de marihuana, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que veamos que esto está muy en el común de la gente, pues sí, está como, ahí está presente, pero en nuestro medio no es legal, en otros medios sí, ¿no? Y entonces todo como va fluyendo. Muy bien, entonces esa era la parte más común, ¿no? La parte de los cigarrillos, de los joints, de los blunts. Seguramente cuando encuentren a algún adolescente, les van a comentar estos términos, ¿no? Entre ellos. Luego está la parte de los concentrados de marihuana, ¿no? Entonces este es otro producto que también se extrae. Digamos, tiene mucha más concentración de THC, que es la tetrahidrocannabinol, y la presentación sale como un aceite, como un miel, como lo ven ustedes a la derecha, ¿no? ¿Por qué le dicen Davin, no? Davin, o sea, quiere decir que como tiene tanta concentración de THC, van a usar mínimas para lograr el efecto deseado. Entonces, esa práctica se llama Davin, ¿no? Coger esto en pizcas por pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, y bueno, los shatters, que también son otro tipo de presentación, que es sólida, dura, de color ámbar, es mucho más dura, pero para que tengamos una idea de cómo esto tiene una gran forma de presentación, ¿no? Y de consumir, básicamente es la pulmonar, y quizás la oral también puede ser mucho más, menos usada, quiero decir. Bien, entonces un poco entrando ya a la epidemiología, vamos a ir revisando cómo es que esta droga a lo largo del mundo, pues ha sido muy conocida desde épocas milenarias, ¿no? Por diferentes culturas, diferentes usos, pero que actualmente, a raíz de que se aísla este principio activo que es la tetrahidrocannabinol, delta 9, pues entra en boga el tema de ya el consumo perjudicial, el abuso y la dependencia, o la adicción, mejor dicho.
Entonces, esta droga, como tal, como marihuana, que produce efectos psicoactivos, es consumida a lo largo de toda la población, ¿no? Es la sustancia ilegal más consumida a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Bueno, acá vemos un poco las cifras a nivel mundial, millones de personas que la han consumido por lo menos alguna vez en su vida, y bueno, un 4% en el último año, pues fue ya en 2014. En general se dice pues que tiende a consumirse de manera estable, ¿no? La misma prevalece en casi todas los últimos años. A diferencia de otras sustancias, y esto es como es global, se ve que aquí los hombres consumen más que las mujeres marihuana, pero si lo vemos por edades, vamos a ver que en la adolescencia esta diferencia se atenúa, es casi igual hombre-mujer, ¿no? Si nos centramos en la etapa de la adolescencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué también entra a tallar? La calidad del producto, ¿no? Si vemos que la marihuana de los años 70, queremos compararla con la marihuana que se produce actualmente, van a haber diferencias, ¿no? Entonces, de repente aquí encontramos que si antes fumabas un porro de marihuana, ahora te fumas un porro de marihuana, a lo mejor te produce efectos que no los tenías antes. Haciendo una comparación somera, ¿no? Muchos pacientes cuando acuden ya de adultos nos cuentan un poco el antecedente del consumo, nos dicen pues que encuentran diferencias en el tipo de efectos que les produce. No les producía, por ejemplo, delirios y ahora sí les producía. O les producían efectos molestos que antes no. Puede ser por la misma condición de la edad del paciente, pero también por la calidad de la, ¿no? Como que tienen mayor cantidad de productos psicoactivos. Y entonces, claro, obviamente con esto van a haber quizás muchas más consultas o van a acudir a un servicio de atención porque, bueno, están ejerciendo otros efectos no deseados o de pronto efectos que no pensaban tener, ¿no? Continuando un poco, hablaremos hablar de la marihuana como droga de inicio, como droga portera. Y esto lo conocemos muchos aquí los psiquiatras, es decir, y a nivel nacional creo que es muy conocido que el alcohol y tabaco son drogas legales y también son las consideradas iniciales, ¿no? Uno empieza por el consumo empezando por las legales, ¿no? Con el alcohol y el tabaco. Queda atrás la marihuana. Entonces, se considera que pues también es una droga de inicio, ¿no? En sí, estas tres drogas. Ahora, ¿qué es importante recalcar del consumo? Que obviamente las drogas en general se ha observado en global que se está reduciendo el inicio del consumo de drogas en global, ¿no? Entonces, mientras más temprano se inicia el consumo, pues los efectos a la larga son cada vez más duraderos y de pronto mucho más, digamos, intensos que si lo empieza uno en la edad de juventud o ya en la adultez. Esto está muy claro y eso lo hemos hablado también en el consumo de alcohol. Entonces, si iniciamos de forma temprana con el consumo de sustancias como la marihuana, ya estamos haciendo que la maduración del adolescente o del preadolescente tenga algunas modificaciones en este periodo, en este proceso de maduración, ¿no? Entonces, con ello, pues ocurren una serie de cambios que pueden ser reversibles o irreversibles. Y entonces, esto no podemos dejar de hablar, que es la percepción de riesgo, ¿no? Que en todos los adolescentes pues se creen pues, que no les va a pasar nada, ¿no? Lo que llamamos como los superhéroes, nada, que todo lo pueden hacer y no les va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, esa baja percepción de riesgo que tiene el adolescente, pues la tenemos que tener en cuenta, sobre todo con esta droga marihuana. Entonces, ¿qué es lo que se completa? El cannabis o la marihuana, pues, y crea adicción. Es lo que el discurso que muchos adolescentes mencionan cuando llegan a la consulta acompañados de sus papás, ¿no? Entonces, la única cosa que consumo regularmente es la marihuana. Con eso no me siento en peligro, es la más tranquila del mundo, ¿no? Eso lo mencionan, bueno, pues esto fue un recorte de un estudio en España, pero bueno, eso se replica y se escucha mucho en nuestras entrevistas, que nuestros adolescentes también tienen un discurso muy parecido, ¿no? Que esta marihuana, no pasa nada con la marihuana, es natural, incluso está beneficiosa, ¿no? Y bueno, muchos adolescentes hasta lo tienen muy claro, ¿no? Y bueno, vienen en realidad a la consulta traídos por los papás que vienen muy agobiados y asustados, ¿no? Entonces, ¿pero qué se sabe en relación a esto? Y vamos a ver poco a poco cómo es que los efectos se van, no solamente desde la primera vez que se fuma esta sustancia o se consume esta sustancia, sino a lo largo del tiempo. Entonces,
Si bien es cierto al inicio puede no producir mayores cambios, lo que se ha visto según estudios es que se ve que hay un cambio o incremento del ritmo cardíaco casi inmediatamente después del consumo, incluso de solamente los pocos consumos iniciales. Entonces, bueno, pues haciendo un estudio, había un riesgo mayor de ataques al corazón, incluso después de la primera hora después de haber fumado. Claro, obviamente dependiendo de la cantidad consumida, ¿no? De la edad de consumo y si ha habido drogas asociadas al consumo de la marihuana o no. Entonces, pues no es tan inocua como quieren muchos adolescentes, y como nosotros obviamente ya lo sabemos. Ahora, como les decía, con respecto a la demanda de tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la primera droga que nos piden atención directamente por el tema del consumo o por sus consecuencias va a ser el alcohol, ¿sí? Puede ser una gastritis, un problema de úlceras, un problema, yo qué sé, de problemas cardíacos, etcétera, pero marihuana no se queda detrás, viene en segundo lugar como digamos, la demanda de tratamiento, ¿no? Y bueno, las otras que ustedes ven en mucho menor porcentaje, bueno, pero esto es solamente unos datos que hemos recogido de la información de RID, ¿no? De vida, ¿no? Y entonces del 2002. Entonces, como decíamos, ¿no? El alcohol es la sustancia que genera más demanda de atención sanitaria, pero se va seguida de esta marihuana. Bien, si nosotros nos centramos un poco en la etapa de la adolescencia y vemos estudios digamos, realizados en Perú y en otros países en la etapa del estudiante, en la área, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues si comparamos, obviamente nosotros nos encontramos aquí con un 2.2% en este año, más o menos en el 2012 fue este informe de la CICAT, donde comparan varios países. Si bien es cierto, no estamos a nivel de Venezuela, como ponen acá, tampoco estamos, pero tiene mucho más extendido el consumo, pero tampoco es despreciable, ¿no? Este 2.2%, ¿no? Respecto al consumo entre los estudiantes de secundaria. Muy bien. Entonces, si vemos, como mencionábamos anteriormente, decíamos, la edad de inicio es importante, sí que es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a menor edad quizás vayan a tener muchos más efectos negativos que positivos. Entonces, si nos centramos en las drogas de porteras, como decíamos, alcohol y tabaco, la media de inicio en Lima y Callao fue en torno a los 13 años, ¿no? Y marihuana se retrasó un poquito más a los 15 años, ¿no? Global no estamos teniendo información sobre diferencias de sexo, pero como les decía, ¿no? En la adolescencia ya tiende a igualarse, ¿no? Esta diferencia casi tenemos muy bien. Ahora entrar un poquito más a lo que es la neurobiología. Ya hemos hablado de las, digamos, áreas cerebrales que forman el circuito de recompensa, ¿no? Que es la que, digamos, se ve mucho más influida por las sustancias, ¿no? Y habla mucho de lo que es placer, hablamos de emociones, hablamos de impulsos en esta zona del circuito de recompensa y no dejamos de lado la memoria, ¿no? Con el hipocampo. Entonces hay varias regiones que nosotros ya conocemos sobre el circuito de recompensa, que está en esta parte central, digámoslo así, ¿no? Recordando un poquito las áreas del circuito de recompensa con las zonas corticales, ¿no? La parte frontal, la corteza prefrontal, ¿no? Y en sí. Lo que quiero que vean en esta diapositiva es que se pinta de colores en amarillo. Es como se pinta en amarillo, digamos, el efecto que produce, donde se ejerce el efecto de la marihuana, del tetrahidrocannabinol, ¿no? De nuestra corteza y de la parte de lo que hablábamos, ¿no? El circuito de recompensa, pasando por el cerebelo, ¿no? Entonces, si vemos un poquito aquí, podemos explicarnos un poco cómo es que la marihuana produce los efectos que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Porque digamos que va a actuar sobre diferentes áreas, no solamente sobre el circuito de recompensa, que digamos en pocas palabras tiene que ver con el placer, sino también con la coordinación, con la visión, con la, digamos, la percepción de sensaciones, ¿no? La movilidad, el juicio, etc. ¿Sí? Sí. Vuelvo a repetir entonces. Entonces, decíamos que repasando un poco las áreas cerebrales relacionadas con el circuito de recompensa, que están situadas en esta parte central, con el núcleo accumbens, ¿no? El área tegmental ventral, entre otras, y sobre todo la amígdala con las emociones, y también el hipocampo con la memoria.
Pero no solamente la marihuana se va, digamos, distribuir en esa zona, porque obviamente va a producir la sensación de placer, ¿no? Sino también vemos cómo se va distribuyendo por diferentes zonas cerebrales, ¿no? Que están muy relacionadas con, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Con la coordinación, por acá con la memoria que decíamos en el hipocampo, con las sensaciones, ¿no? Percibidas que pueden estar afectadas por el consumo de estas sustancias, ¿no? El juicio, ¿no? Entonces, incluso la memoria. Entonces, dependiendo de la cantidad, la frecuencia, el patrón de consumo, vamos a ver hasta qué punto va haciendo efecto la sustancia. Entonces, una vez que se aísla a lo largo de la historia, en la parte izquierda vemos, ¿no? Recién en el siglo XX se aísla el principio, que se llama, conocemos hoy día como THC, que es el tetrahidrocannabinol, ¿no? Miren que recientemente se ha conocido este principio y cómo después vamos estudiando por la base de la tecnología cómo es que actúa a lo largo del sistema nervioso, ¿no? Y entonces antes se creía, pues obviamente cuando no había este conocimiento, que se distribuía a lo largo del coco y que por ahí el receptor. Pero actualmente ya se conocen los receptores sobre los cuales estaría actuando tetrahidrocannabinol. Y entonces cuando se descubren estos receptores cannabinoides nos damos cuenta de que nosotros mismos producimos, digamos, sustancias cannabinoideas, ¿no? Y nosotros ya tenemos receptores, obviamente, para estos, digamos, productos cannabinoides que nosotros mismos producimos. Y entonces el endógeno, digamos, la sustancia cannabinoide propia que nosotros producimos, se denomina anandamida, ¿no? Que su nombre aquí lo podemos ver, anandamida. Entonces, pues ya vemos que ya hay algo que está, digamos, dando, ¿no? Hay receptores propios de este tipo de sustancias, ¿no? Que nosotros mismos producimos, pero claro, como ya hay esto creado, el cannabinoide de fuera, que va a ser la marihuana, va a actuar sobre estos receptores. Y entonces, pues ahí nos complicamos, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro sistema nervioso, nuestra neurobiología está diseñado para nuestros propios, digamos, cannabinoides, cuando viene de fuera ya la cosa se trastoca. Y vemos aquí, a lo largo de la historia, en los últimos 30 años, se descubrieron pues, justamente estos receptores. Hay principalmente el CB1 y el CB2. ¿Qué nos interesa más? El CB1. De estos dos tipos de receptores, ¿por qué? Porque se distribuyen justo en el sistema nervioso central, ¿no? Y es la, digamos, la más directamente relacionada con los efectos psicoactivos de la marihuana, ¿no? El otro sí que también está presente, pero a lo largo del sistema inmune. Muy bien. Esto para tenerlo solamente presente de que sí hay receptores que se han localizado. Esto solamente para recordar, ¿no? Cómo es que habíamos hablado la vez pasada que el desarrollo del cerebro a lo largo de la vida, pues sufre cambios, ¿no? Y la etapa crítica decíamos que era en la adolescencia, ¿no? Si vemos la parte azul, vemos nuevamente recordando, ¿no? Un poco cómo es que la maduración se va llevando a cabo. Esta maduración se ve en color azul, ¿no? Entonces esperamos que a los 20 años el cerebro está mayormente de color azul, quiere decir que está maduro, por así decirlo, ¿no? Y las áreas rojas nos implican, pues, o los otros colores, ¿no? Sobre todo este rojo, que pues todavía falta, ¿no? Desarrollarse. Entonces, a los 5 años, como vemos que el azul casi no existe, pero a la edad de los 20 años esperamos tener mucho más azulito, que es mucha más madurez, ¿no? Entonces, la etapa de la adolescencia, que es justo esta etapa crítica en la que se están consolidando, ¿no? Hay la poda, ¿no? Se están muriendo algunas neuronas, unas que no necesitan funcionar, y otras se van creando conexiones muy, muy dinámicas, ¿no? En esta etapa de la maduración, del cambio. Y entonces, ¿qué vemos? Cuando se hicieron imágenes en jóvenes que consumían marihuana con controles que no consumían, se vieron cambios, ¿no? En la imagen que se producía por el espectro, imagen funcional, ¿no? Entonces aquí podemos también nuevamente en colores, ¿no? Las áreas azules indican daño, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, comparando un poco, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, este joven no consumidor, en este caso ya a la inversa de la anterior imagen. El azul es como zona no irrigada, zona dañada. Acá no vemos zonas azules, ¿verdad? Pero acá sí ya vemos zonas azules que se van pintando, ¿no? A lo largo de las comparaciones vemos que hay algunas diferencias. Y aquí miren, en la parte, digamos, ya central, ¿no? Si hacemos un corte al cerebro en la parte central, vemos este cambio, no vemos esta modificación, ¿no? Que si hay zonas no irrigadas, acá hay un poco de daño, está habiendo daño en esta zona. O sea que si es cierto
parecer no fuera inocuo, parece que fuera inocuo, el adolescente les va a decir, pues eso, no hay problema, me veo incluso mejor, me siento claro. Pero vemos que a lo largo de su consumo van a estar pasando esta serie de cambios, ¿sí? Bien, entonces en los jóvenes, ¿qué efectos van a producirse? No solamente a nivel, digamos, neurológico, ¿no? Sino a todos los órganos. Vemos que hay efectos que muchos de los adolescentes no los van a percibir o los van a tomar, no los van a tomar en cuenta, pero sí están ocurriendo. Y entonces vamos a ver cómo a nivel cardiovascular puede haber un incremento del ritmo cardíaco, ¿no? A nivel respiratorio, lo que se sabe, claro, es una sustancia que se va a fumar, igual que el tabaco, que hace daño a lo largo de la vía respiratoria. Igual, una misma sustancia, otra sustancia que también se fume, va a ejercer algunos efectos sobre el aparato respiratorio, ¿no? Igualmente, puedo encontrar a algún adolescente que usa gotas, ¿no? ¿Y por qué las usará? Justamente porque la marihuana va a producir este efecto de enrojecimiento, ¿no? Vasodilatación conjuntiva, ¿no? Entonces ya hay cambios que se van notando físicamente. Y bien, aquí vemos las que también se van produciendo, pero son menos evidentes, ¿no? Como se queda de boca, ¿no? Alteración de la inmunidad celular y disminución de la producción de algunas hormonas, etc., ¿no? Entonces, si vemos ya los efectos a nivel del sistema nervioso central, las podemos dividir en dos tipos, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Si bien es cierto, a corto plazo, quiere decir a los inicios, la primera vez, la forma experimental o social de consumo, ya está produciendo cambios, ¿no? Y por eso justamente lo consume el adolescente o la persona que empieza el consumo. Y entonces, cuando se fuma, obviamente el efecto se va a notar en mucho menos tiempo que cuando se consume por vía oral. Va a demorar el efecto por lo menos una hora, 30 minutos, si es que la consume por vía oral. Entonces, el primer efecto a corto plazo va a ser el subidón, la euforia, ¿no? La alegría. Entonces, ¿qué otros efectos se van a producir? Si vamos recordando, ¿no? El dibujo que acabamos de ver sobre cómo se distribuye la marihuana a lo largo del cerebro, vemos que también se condice con esto, ¿no? Las alteraciones tras el consumo, tras el consumo de la marihuana, ¿no? Ellos perciben los colores mucho más claros, ¿no? Doctora, yo veo mucho mejor, se mejora mi visión, pero esto es solamente engaño, muchachos. O sea, esto es una falsedad. Nosotros sabemos que el producto de esto es obviamente por el consumo de la marihuana, pero no significa que vea mejor. Percibiendo mucho más intensamente los colores o las visiones o las sensaciones, ¿no? Ahora, en el tiempo también mucho que ver, ¿no? Porque ellos perciben diferente, se altera un poco la percepción del tiempo. No es el tiempo minutos, segundos, sino el tiempo se demora un montón, es eterno el tiempo, ¿no? Es importante también que hay cambios de humor, cambios de ánimo, se suelen poner mucho más contentos o risas, ¿no? Risas de pronto muy espontáneas, ¿no? Muy facilitados, dificultad para, bueno, esto también dificultad en ese momento para concentrarse, ¿no? Obviamente, si es mayor la dosis que van a consumir, y esto sí tiene que quedar muy claro, lo que se sabe hoy día es que la dosis de antes, la marihuana de los 70, no es igual a la marihuana del siglo XXI, ¿no? Porque ya vimos que la calidad varía, ¿no? La concentración del THC varía, porque la planta ha recibido modificaciones a lo largo de sus cultivos. Entonces, obviamente, si hay mayor concentración de la sustancia psicoactiva, del producto psicoactivo, pues van a producirse en muchos casos alucinaciones, ya síntomas psicóticos, alucinaciones, ¿no? Delirios, ¿no? El hecho de incluso percibir las voces, ¿no? No necesariamente como el patrón esquizofrénico, pero sí empiezan a aparecer. Y no solamente ocurre con marihuana, también puede ocurrir con alcohol, puede ocurrir con otro tipo de sustancias. Pero que sepamos que a grandes dosis también se puede producir, lo cual no implica que a pequeñas dosis también se produzca. Podría ser lo que es más. Ahora, si la persona sigue consumiendo marihuana a lo largo del tiempo, a largo plazo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya alteraciones de la memoria, el aprendizaje, etc., ¿no? Todo lo que uno espera que el adolescente vaya madurando, como que ya se va alterando, ¿no? Entonces, mientras más temprano inicie el consumo de cualquier droga, y en este caso de la marihuana, vamos a producir una alteración del proceso de maduración, ¿no? En un estudio, y es muy curioso, un estudio prospectivo se encontró que los adolescentes que habían iniciado el consumo en la adolescencia, pero mejor dicho,
los adultos que habían consumido e iniciado el consumo desde la adolescencia, cuando uno se les hace el seguimiento, se ve algunas pruebas, se les realiza algunas pruebas, se ve que a lo largo del tiempo que han seguido consumiendo, la persona empieza a perder 8 unidades de coeficiente intelectual, ¿no? Hay un estudio en personas que consumían drogas, de marihuana, perdón. Y entonces, cuando se compara con las personas que iniciaban el consumo en la adultez, pues no se encontraron mayores diferencias en sus unidades de coeficiente intelectual. Este es solamente como una evidencia más de que sí hay alteraciones, ¿no? Ahora, y esto nuevamente para resaltar lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que ya la calidad de la marihuana no es la misma. Entonces, el contenido de THC cada vez tiende a ser mucho mayor, ¿sí? Bien. Ahora, ¿la marihuana causa o no causa adicción? Esa es la gran pregunta de muchas personas, del común de las personas, de muchos médicos, ¿no? Y no sé si también de psiquiatras, pero hay mucho personal de salud y personas en general que consideran que la marihuana no causa adicción y por lo tanto no es una droga para la gente que tiene cuidado. Entonces, muchos adolescentes que llegan a la consulta nos vienen diciendo, vienen con esta información, ¿no? Y si a lo mejor el primo o el tío también tiene esa misma opinión, pues ya tenemos muchos más problemas o más situaciones que resolver, no solamente el consumo, ¿verdad? Sino todo el concepto de lo que se tiene sobre esta sustancia. Yo recuerdo solamente para mencionar, cuando yo era estudiante de medicina, un psiquiatra cuando yo estudiaba, no voy a decir la universidad, pero ya este docente no trabaja, pues ya se jubiló. Yo me acuerdo muy claramente que él nos decía eso, ¿no? Que la marihuana no ayuda mucho al cerebro de las personas, que no es adictivo, que no causa problemas. Entonces, claro, yo esto me acuerdo hace mucho tiempo, y ahí pude comprender en algún momento, pues sí, si esta persona que era profesional también lo pensaba, porque las personas comunes y corrientes no piensan esto, ¿verdad? Y bueno, pues, si seguimos avanzando, vemos que a lo largo de los últimos años se veía, pues, ¿qué hacemos con la marihuana, no? Sí produce efectos por su consumo, sí, pero no estábamos claros si producía un cuadro de adicción propiamente dicho, como conocemos para alcohol, para pasta, para cocaína u otras drogas. Entonces, ¿qué pasaba con marihuana? ¿Y qué sucede? Porque justamente por su misma farmacocinética, ¿qué decíamos? La marihuana se acumula en el tejido adiposo, ¿sí? Y entonces, como se va acumulando en el tejido adiposo, ¿qué ocurre? La sustancia se va liberando de a poquitos, ¿no? Y entonces va soltando esta sustancia, ¿no? A lo largo de los días, ¿no? De a poco. Y entonces, como que uno para un día X de consumir, pero su organismo va a estar liberando todavía la sustancia que está acumulada en el tejido adiposo. Por lo tanto, no es que haya parado el consumo en seco, sino que él paró el administrarse la sustancia, pero su cuerpo ha guardado un poquito más de marihuana, por así decirlo, que va a ir liberando. Entonces, por lo tanto, no se va a producir un cuadro de un síndrome de abstinencia tan marcado como en el caso de alcohol o como en otras sustancias, ¿no? Sí que es muy aparatoso, hasta las personas se pueden morir por un síndrome de abstinencia, producido por parar el consumo o disminuir la dosis. En este caso, marihuana es mucho más sutil. No produce un cuadro de abstinencia propiamente dicho como es aparatoso para alcohol. Y entonces, por eso es que muchas personas han pensado a lo largo de los últimos años que pues, esto no es una droga que produzca adicción. Pero hoy en día podemos dar respuesta a eso, ¿no? Decimos que hoy en día el consumo sí puede provocar trastornos, porque hoy en día no tenemos la clasificación antigua de abuso y dependencia, pero sí podemos tener evidencia de que la marihuana sí produce un trastorno por consumo de sustancias, que va desde lo leve, moderado, hasta grave, que vendría a ser equivalente a lo que es la adicción. ¿Y por qué notamos eso? Porque si bien es cierto, no es tan aparatoso el síndrome de abstinencia, sí se producen muchos cambios. Y no es solamente unos días, sino se puede ser a lo largo del tiempo, se puede continuar. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que deja de consumir, ¿qué pasa con ella? La persona ya no puede dejar de consumir a pesar de conocer las consecuencias. Entonces, sabe que le va a producir daño, sabe que las neuronas se le van a dormir, o sabe que de pronto va a tener una alteración de la memoria, pero a pesar de eso lo sigue así, ¿no? Entonces, mientras exista, digamos, el consumo continuado crónico, nosotros tenemos que evaluar esa posibilidad de que ya su cerebro haya modificado, se haya transformado.
¿no? Con respecto al consumo continuo de esta droga. Entonces, lo que sí se sabe, por ejemplo, para ir a las cifras, entre el 9 y el 30% de los consumidores pueden desarrollar algún trastorno por uso de cannabis, sí, puede ser, ¿no? El consumo antes de los 18 años tiene entre 4 y 7 veces más probabilidades que los adultos de desarrollar un trastorno por consumo de marihuana. Entonces, nuevamente aquí, recordando que mientras más temprano se utilice o se emplee esta droga, pues el efecto es diferente, ¿no? Y entonces, cuando uno estudia cómo es la abstinencia en marihuana, se encontraron algunos síntomas que aquí los pongo en recuadro para que los tengamos en cuenta. Si bien es cierto, no son tan aparatosos, pero sí son muy molestos para la persona que consume, y por ello, para bajar esos malestares, la persona va a empezar o va a continuar con el consumo nuevamente. Entonces, ¿qué se produce? Puede haber irritabilidad, muchos adolescentes se ponen muy irritables, muy enojones, ¿no? O inquietos, ansiosos, o de pronto mucho sueño, o también hay como los bajones, ¿no? Como que se les apaga el ánimo, no hay mucho ánimo, como que no tienen mucha idea de qué hacer, como aburridos, ¿no? Y entonces vienen los deseos intensos de consumir la droga para paliar esta sensación desagradable, ¿no? Bien, ahora pasaremos un poquito a revisar o recordar los criterios, ¿no? Que se manejaban hasta antes del 2013 del DSM, ¿no? En la versión 4 revisada. Y antes hablábamos justamente de abuso y dependencia, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, pues solamente para recordar que abuso hablaba de algunos criterios y dependencia de otros tantos criterios, ¿no? En un periodo de consumo de últimos 12 meses. Y aquí hablábamos justamente, por eso marihuana era un problema, porque decíamos, ¿puede haber tolerancia? Sí, la tolerancia obviamente es cuando uno consume mayor cantidad, ¿no? Cada vez tolera más cantidad y produce el mismo efecto, uno consume cada vez más cantidad para producir el mismo efecto, ¿no? También era casi obligatorio encontrar en el consumo que haya un síndrome de abstinencia, ¿no? Tomando en cuenta el patrón de alcohol, ¿no? El alcohol produce pues un síndrome de abstinencia con mucha descarga no de la adrenérgica, con síntomas físicos, ¿no? Temblores, sudores, etcétera, pero que marihuana no, entonces ahí no calzaba la marihuana, ¿no? Entonces, y bueno, pues solo para recordar cómo era antes la clasificación, hoy en día, ¿cómo es? Ya decimos hoy en día que el consumo de sustancias, cualquiera que sea, va a ocasionar un trastorno por consumo, que según el DSM-5, pues le han clasificado en 3 categorías, leve, moderado y severo, que prácticamente son casi los mismos criterios. Lo único que entra a talla en esta ocasión es que va a incorporar el síndrome de abstinencia para marihuana. O sea que ya en esta clasificación se reconoce a la marihuana que ocasiona un síndrome de abstinencia, y siendo así, obviamente ya entra ya dentro de las sustancias productoras de un cuadro de adicción. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de consumo de marihuana, ¿no? Puede ser experimental una sola vez y no más, pero puede ser que la persona continúe consumiendo, ¿no? Y cada vez lo haga con amigos, y cada vez lo haga de repente ya a solas, y cada vez lo haga por necesidad de bajar los síntomas. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que explorar también comorbilidad, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de patología dual en alcohol en la anterior sesión. Entonces, la comorbilidad psiquiátrica es aquel trastorno psiquiátrico que puede estar asociado o comórbido o paralelo con el consumo. ¿Sí? No sabemos si antes o después, pero están ahí presentes los dos. Y entonces se han visto muchos cuadros, tanto de ansiedad, depresión, personalidad, hiperactividad, ¿no? Y lo tan conocido, ¿no? Es la psicosis, ¿no? Entonces, tanto el consumo de marihuana de una sola vez o de varias veces puede producir cuadros de ansiedad, ¿no? Cuadros delirantes, que es lo menos frecuente, ansiedad es lo más frecuente, ¿no? Incluso las personas que empiezan por primera vez, de ahí nunca más la consumen, ¿no? Su experiencia inicial fue tan terrible que nunca más la decidieron probar. Eso fue bueno en este caso, sí, que ayudó a no continuar con el consumo, quizás si se hubiera pegado con él. Bien. Entonces, ¿qué sabemos de la marihuana y la esquizofrenia? Muchos decían que sí está muy relacionado, y es verdad que se encontraron muchos estudios que mencionaban que en personas con esquizofrenia había este antecedente en la mayoría de ellos que habían consumido
marihuana, pero no era una sola vez, obviamente, tenían que haber tenido un patrón de consumo suficiente, ¿no? De una cantidad muy fuerte, un patrón de consumo intenso, como le llamamos, que sea capaz de producir estos cambios. Ahora, esto en el sentido causal, quiero decir, consumo marihuana me produce esquizofrenia. Establecer esa relación causal no es posible, ¿no? Porque ya lo sabemos que la esquizofrenia no tiene una sola causa, no es unicausal, es multicausal, y no solamente de causas ambientales, sino genéticas, ambientales, personales, individuales, etc. Entonces, es muy ambicioso decir que marihuana produce esquizofrenia, eso no. Lo que sí es mejor decir es que con un consumo continuado, intenso, muy frecuente, es posible que ocurra el brote, ¿no? Que empecemos a, digamos, a abrir esos candados que hay en nuestra genética, de abrirlos y ocasionar un brote psicótico. Que eso puede ocasionar quizás que el brote psicótico permanezca en el tiempo, y con la evolución, y nada más que con la evolución, vamos a ver si eso tiene ya un patrón esquizofrénico. Y podríamos decir en ese caso que ya hay una esquizofrenia. Pero no podríamos decir que la marihuana ocasiona la esquizofrenia. Muchos casos nos han ocurrido, por ejemplo, consumen de pronto una vez a la semana, ¿no? Su marihuana en la noche, o cada vez era más frecuente, ¿no? De repente interdiario, pero lo dejó y de pronto vuelve a consumir nuevamente marihuana, ¿y qué ocurre? Viene a la emergencia por un brote psicótico. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es por la marihuana? Bueno, casi no muy relevante la emergencia, a ver si fue o no por la marihuana, sino simplemente tratarlo en cuadro psicótico. Pero ya cuando está más estable y en consulta externa nos toca ver un poquito, ver esa historia, ¿no? En la familia hay antecedentes de episodios psicóticos, cómo es la historia de vida de esta persona, ¿no? Cómo era antes su conducta, etcétera. Todo lo que nosotros evaluamos para ver esquizofrenia, ¿no? Antecedentes con posibilidades de esquizofrenia. Y entonces, puede ser que la droga solamente precipitó que aparezca esta enfermedad, ¿no? Entonces, no podríamos nuevamente decir que es causa y consecuencia. ¿Ya? Entonces, bueno, pues se estudiaron vieron varios estudios a lo largo de los últimos años, y bueno, pues mucho se relacionó al tipo de consumo, ¿no? Entonces, era más fuerte, más intenso, más fuerte, más cantidad, más frecuencia de consumo, más tiempo, y más previo el consumo, quiero decir, mientras más temprano se inicia, pues sí podríamos estar cultivando, ¿no? Este brote psicótico. Bien, entonces, como decíamos, ¿no? Hay varios estudiosos, investigadores, que vieron que, pues sí, en muchos casos se encontraba que la sustancia había precedido a la ocurrencia de la psicosis, pero en otros casos no necesariamente, ¿no? Y entonces, pues sí es posible justamente eso, no es necesario, sería un error decir causa-efecto. Nuevamente lo recalco porque muchas personas a lo mejor han pensado eso, o algunas personas comunes y corrientes piensan o vienen con esa información y creen que dejando de consumir la marihuana ya se curan de la psicosis o de la esquizofrenia. Eso no es así, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando hay dosis altas, sí puede producir un cuadro psicótico que puede quedar ahí y nunca más ocurrir, pero puede ser que brote una esquizofrenia. Eso no lo podemos saber. Y entonces cuando ya ocurre que la persona, el adolescente, acude a la consulta o acude a cualquier personal de salud, generalmente acompañados de los padres, porque eso siempre es así, ¿no? Con los papás, por consumo de marihuana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el adolescente por su misma etapa de vida no va a tener esa conciencia que lo va a tener el adulto, ¿no? Que lo tienen los papás. Los papás obviamente vienen muy agobiados, tristes, preocupados, de que piensan que su hijo ya es un adicto, ¿no? Entonces, con esa información viene el papá, y el adolescente con la información opuesta, ¿no? Que la droga es lo que mejor le ha pasado, está escuchando mejor, mira mejor, la memoria le funciona mucho mejor. Entonces, esa discordancia la vamos a encontrar en muchos adolescentes, ¿no? Que siempre viene, como le decimos nosotros, con motivación prestada. Esa motivación prestada, ¿no? Que viene sin motivación genuina, ¿no? Él no quiso venir, lo trajeron los papás. Y entonces, ¿cómo se tiene que abordar esto? Pues nosotros no podemos ser más unos papás que prohíben, ¿verdad? No podríamos actuar como las personas que van a continuar haciendo lo que los papás dicen. Entonces nosotros tenemos que buscar la alianza con el adolescente para lograr que
Si bien es cierto, no vamos a pedirles de inicio, deja la droga o deja la marihuana porque es activa, pero más que ustedes le digan que produce este efecto o que es nocivo, ellos ya lo han escuchado N veces, en el colegio, los profesores, los papás, el psicólogo del colegio, etc. Entonces, más de lo mismo no va a ayudar. En este caso hay que buscar esa adherencia terapéutica, pero no relacionada con su forma de consumir, sino con los otros aspectos del entorno del pensamiento, de la vida del adolescente. Sus estudios, ¿no? Sus proyectos de vida. Un adolescente que no tiene proyectos claros a los 15 años, no sabe lo que va a hacer en su vida cuando acabe el colegio, es un adolescente en peligro, ¿no? O sea, un adolescente que no está madurando adecuadamente. Entonces, ahí tenemos que enfatizar con el adolescente, engancharlo con esa información. ¿Qué piensa hacer? ¿Hay novia? ¿No hay novia? O sea, enganchar por la parte de los intereses propios del adolescente, que obviamente no está cambiar su consumo. Y seguramente se les va a plantear desde un inicio. Yo no pienso cambiar mi forma de consumir, porque creo que no es posible. Entonces, con eso no podríamos pelear, ¿no? A los papás, obviamente, ya pues, son adultos, podemos hablar de otra forma, pero con adolescentes que están en esa etapa y que tienen ese concepto sobre el consumo, pues no vamos a lograr mucho diciéndoles más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, retornando al tema del abordaje, lo ideal sería abstenerse totalmente. Eso es lo que nosotros en el fondo queremos, pero no podemos obligar al adolescente, porque si no, ya no vuelve más, ¿no? Y puede vincularse con otras sustancias, no solamente marihuana, sino otras. Entonces, tratar de que el paciente se vincule al personal de salud, ¿no? Intentar, si no abstención, reducirle, ¿no? Buscar estrategias para que el adolescente busque, digamos, eso que lo tiene un poco aturdido, ¿no? Y de pronto su futuro, sus proyectos de vida, objetivos de vida muy claros. En eso hay que enfocarse mucho. Y entonces, nosotros como ya hemos visto varios pacientes de esta etapa de la adolescencia, no podemos dejar de lado a evaluar la parte de diagnóstica, ¿no? No solamente que nos venga como el consumo de marihuana y ya está, sino que tenemos que ver que haya una comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Y descartar una patología dual. Quiere decir, de repente hay un adolescente con fobia social, un adolescente deprimido, un adolescente con trastorno por conducta, ¿no? Etcétera. Y bien, bueno, esto solamente en la literatura revisada, hay muchos textos que mencionan que hay un trastorno inducido y otro no inducido, ¿no? Básicamente es que tras el consumo de cualquier sustancia se producen unos efectos. En este caso, por marihuana, la intoxicación es leve, quiere decir, los efectos producidos por el consumo de marihuana se van a autolimitar, ¿no? Puede producirse, como les decía antes, la primera vez que la consume y le produce una ansiedad grave y nunca más la consume. También es un efecto no deseado, ¿no? Pero todos estos cuadros se van a autolimitar, ¿no? Por sí solos, dejando de consumir la sustancia, ¿no? Cuando ya vemos que estos cuadros persisten en el tiempo, están 3 semanas y persiste la ansiedad o el pánico o la psicosis, obviamente tenemos que dar tratamiento con el medicamento correspondiente, un antidepresivo, una benzodiazepina, antipsicóticos, de ser el caso. Y cuando hablamos ya de dependencia, como en muchas de las sustancias, ¿no? Como hemos tocado anteriormente alcohol, hay fases que nosotros, digamos que tenemos en cuenta para el tratamiento de la adicción por sí misma a cualquier droga. En este caso, y bueno, incluido el juego también, ¿no? Pero en este caso, ya vimos con alcohol, hay fases de tratamiento. No es solamente, el primer paso es dejar el contacto con esa sustancia. En este caso sería la marihuana, ¿no? Y entonces esa primera etapa, pues va a ocurrir una serie de cambios, va a ocasionar una serie de cambios, síntomas, ¿no? De los conocidos síndrome de abstinencia, que no es muy grave o muy intenso en marihuana, pero pueden producirse, ¿no? Y esa etapa se va a llamar de desintoxicación, ¿no? Que puede o no necesitar medicación, algunas veces no necesita, otras veces sí, tenemos que dar benzodiazepinas, muy raro, pero a veces se puede usar también, y si no, algunos anticonvulsivantes. La idea es bajar la sintomatología que puede estarle generando un malestar al adolescente. Y luego, posteriormente, ya vamos a la parte psicoterapéutica, ¿no? El paciente ya está, digamos, más, digamos, menos adormecido por esta sustancia y vamos a empezar a trabajar la parte psicoterapéutica, tanto de forma individual como grupal y sobre todo en familia, ¿no? Con los pares de estos adolescentes, informarles de qué se trata, de que obviamente sí puede generar muchas alteraciones, pero lo que hay que trabajar no es con el adolescente solamente, sino también cómo está yendo la familia, ¿no? Cómo están funcionando los papás, cómo están los roles,
¿no? Las líneas de autoridad se respetan o no se respetan, etc., ¿no? Bien, esta es una primera parte de lo que es lo que hemos hablado un poquito desde antecedentes, ¿no? El cuadro clínico, cómo es que se producen los cambios. Y bueno, cuando ya vemos que hay cuadros de síndrome de abstinencia, como un cuadro de adicción a marihuana, y entonces vamos a ver un poquito. Antes de que ocurra todo esto, esta historia, ¿no? Esta historia, digamos, esta historia de consumo de marihuana, podemos hacer cosas antes de que ocurra esto y evitarnos que la persona que inició a los 13 años no nos llegue a los 30 años con un consumo de marihuana, de cocaína, de pasta, de alcohol y de tabaco. Entonces, para evitarnos eso, más, obviamente más deterioro de la persona, en la adolescencia es una etapa muy importante tomar en cuenta para preguntarnos si podemos hacer o no muchas cosas, y si se pueden hacer muchas cosas, para prevenir, ¿no?, una progresión a la gravedad del cuadro. No solamente que sea una sustancia, sino que son más de 3 sustancias. Y entonces, un poquito esto es para ver o visualizar el enfoque preventivo del uso de cannabis, que puede ser aplicado para cualquier otra sustancia. Entonces, ¿qué entendemos por prevención? La prevención, pues, es un conjunto, no es solamente una medida, una estrategia, es un conjunto sistemático, organizado de actuaciones, de actividades o digamos, de actividades, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que ocurra algo o reducir un efecto no deseado, sus consecuencias. Entonces, todo esto requiere, pues, definir qué es lo que queremos prevenir, a quiénes nos vamos a enfocar, qué objetivos vamos a perseguir y cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo después que lo hemos ejecutado, cómo podemos, digamos, evaluarlo, ¿no? Entonces, para eso es necesario elaborar indicadores para ver cómo funcionó, funcionó, no funcionó. Y pues con esa información ya retroalimentarnos y mejorar lo que sea mejorable y lo que no, pues descartarlo y entrar a tallar otras actividades. Entonces, si hablamos un poquito de marihuana, ¿qué vamos a prevenir? Hay varios aspectos, ¿no? Cuando uno entra a desmembrar el tema del consumo de marihuana, podemos decir, prevenimos el abuso de drogas en general, según criterios del DSM, prevenimos el uso regular de una de las drogas, una droga o de varias, prevenimos el inicio de las sustancias. ¿Qué es lo que vamos a prevenir? ¿No? Es muy ambiguo decir voy a prevenir el consumo, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Prevenimos el inicio, lo hacemos más tardío su inicio, ¿no? O que la persona que experimenta con la droga o que ya es social, vamos a lograr que a lo mejor se detenga allí y que ya no sea un patrón habitual o regular de consumo, ¿no? O nos vamos no solamente a marihuana, nos vamos a alcohol, a tabaco en general. Entonces, todo eso se entra a tallar en este enfoque preventivo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, según lo que nosotros busquemos, uno de nuestros objetivos podría ser retrasar la edad de inicio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no podemos prohibirle o encerrar al adolescente bajo 4 llaves y decirle que no sales porque vas a consumir, entonces eso es imposible. Entonces, lo que quizás para muchos consideran realista es retrasar este inicio de consumo, ¿no? De esta manera podríamos prevenir el abuso de esta misma droga, del cannabis, o del inicio de otras, ¿no? Como ya vimos que cuanto más temprano se use, es peor, ¿no? El desarrollo se va alterando en la moderación cerebral. Bien, entonces, ahora, lo hacemos solamente para marihuana, lo hacemos también para alcohol, para tabaco, ¿no? Entonces, esa es la gran duda. ¿Qué tal si hacemos solo para marihuana? Quizás estemos haciendo un efecto incompleto o estamos haciendo un enfoque insuficiente o de repente contradictorio o paradójico. A lo mejor estamos haciendo iatrogenia al intentar enfocarnos solo en marihuana, ¿no? Porque podríamos estar haciendo el efecto contrario, ¿no? Entonces, ahora, si lo hacemos así, pues tendríamos que ver hasta qué etapa digamos, a qué población la vamos a dirigir. Si estamos hablando de adolescentes, ¿desde qué edades hasta qué edad, ¿no? Bien, entonces, nosotros vemos también el efecto, no solamente por el hecho de que produzca daño cerebral, sino las consecuencias externas, que en este caso puede ser, si bien es cierto, alcohol, conducir con efectos del alcohol produce accidentes, también pasa lo mismo con marihuana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya son adolescentes que bueno, son muy pocos, pero ya tienen coche o ya manejan, entonces, prevenir eso, ¿no? De que el uso de las personas que ya tienen conduzcan, pues lo hagan sin efectos de ninguna droga, ¿no?
Entonces, para evitarnos que haya esas consecuencias que son a veces muy fatales, ¿no? No solamente con alcohol, sino que también ocurren con marihuana. Entonces, si bien es cierto, la adolescencia es una etapa en la que podemos hacer muchas cosas, podemos modificar, también podríamos hacerlo desde la infancia, ¿no? Claro, lo lógico es pues tratarlo esto lo más pronto que se pueda. Y cuando ya hablamos de infancia, hablamos de papás, de familia, ¿no? El tratamiento es más conductual, ¿no? Con terapia sistémica o con familia, ¿sí? Para ver si de pronto papá tiene antecedentes de consumo, la mamá es hiperactiva, o etcétera, ¿no? Hay un fuerte componente ahí de consumo en la familia, pues tendríamos que tomar cartas en el asunto y a esta familia, obviamente, dirigirla de otra manera, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Hay muchas formas para prevenir el uso de cannabis, no decir que no lo hagan, pero a lo mejor si lo hacían, pararle ahí, ¿no? Y bueno, hay muchos programas, ¿no? Lo que aquí solamente muestro una relación de unos tips o unas recomendaciones. Lo que nos dicen alguna literatura es que en estos programas de prevención no es muy útil hacer una prevención específica de la marihuana aislada de otras drogas, ¿no? Sería importante que en esta etapa de la adolescencia incidir en riesgos de policonsumo. Bueno, como les decía, si incido solamente con los adolescentes que no consumen marihuana y el resto de drogas me olvido, estaríamos haciendo muy mal, ¿verdad? Sería incompleto, sería paradójico, contradictorio a nuestros fines, porque el adolescente va a consumir sí o sí algo de alcohol y cigarrillos se estará probando. Entonces nosotros tenemos que actuar de forma, digamos, no solamente sobre marihuana, sino sobre alcohol y tabaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actuando sobre alcohol y tabaco podríamos ya prevenir el uso de la siguiente, que es marihuana, ¿no? Y muy raro, es verdad, que algún paciente puede decir que yo antes de tabaco probé cannabis, ¿no? O marihuana, puede ser también. Ahora, tener en cuenta el nivel de tolerancia familiar y social hacia las drogas legales. Nosotros sabemos que es muy normal, casi normalizado el consumo de alcohol en la familia. Desde pequeños están probando la cerveza, el vino que brindan los adultos. Eso puede pasar. Entonces hay mucha tolerancia a las drogas legales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de tolerancia, tenemos que tener en cuenta cómo es la información de la familia, ¿no? Cómo es el patrón, cómo conceptúan el tabaco, el alcohol. Muchos de ellos seguramente lo habrán visto ustedes, que consideran que el alcohol no es una droga, que cuando hablamos de drogas nos dicen de inicio marihuana no consume, pero no consume otra droga, no consume ninguna droga. Y eso es muy común, ¿no? Los papás, los hermanos o bueno, los mismos adolescentes no consumen drogas, ¿eh? Solamente consumen alcohol y tabaco. Y entonces eso hay que un poco cambiar el chip con esa información, ¿no? Entonces, como les decía, si vamos a abordar, a prevenir, qué mejor que actuar sobre el tema, sobre el contexto familiar, sobre esta información, fortalecer roles familiares, ¿no? Cuando hay tiempos libres en un adolescente, es un riesgo. Entonces, todo el tiempo libre de un adolescente tiene que estar ocupado. Es decir, no pueden haber huecos, más aún si es un adolescente hiperactivo. Muchos adolescentes hiperactivos rápido se aburren, ¿no? Entonces, mucha actividad física, sí, ocupar su tiempo, ¿no? En actividad física, actividad intelectual, que para ellos, a veces muchos de ellos se aburren, no es que tengan un 6 bajo, sino que ya lo cantaron, ya se quedó muy claro y se aburren. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, patología dual. Si hay TDAH, tenemos que también trabajar sobre su hiperactividad. Y entonces, uso de tiempo libre es muy importante en un adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, sobre el entorno ambiental, sobre la publicidad no podemos hacer mucho, bueno, sobre todo alcohol y obviamente tabaco. Marihuana no existe en nuestro medio, una publicidad súper a favor de ella, pero vemos que ya en nuestro entorno, en las redes sociales, va circulando esta información del uso medicinal de la marihuana y todo eso que últimamente está en discusión, ¿no? Entonces todo eso confunde al adolescente, ¿no? El adolescente que quiere siempre hacer digamos, lo que los demás hacen, pues probablemente sea más convencido a favor que en contra del uso de marihuana. Bien, entonces se trata pues eso, tratar de reducir las posibilidades de inicio de consumo. Y si ya lo consume, reducir la posibilidad que entre a otras drogas y reducir el consumo del cannabis que lo está haciendo, hasta la suspensión. Ahora, un adolescente siempre se va a mover en un entorno, ¿no? En sus iguales, en un intercambio. Siempre los grupos, en ellos va a ser muy importante trabajar en grupos, ¿no?
Ahora, como les decía, aislar a los adolescentes que solo consumen marihuana y diferenciarlos del resto de adolescentes que consumen otras drogas no es muy útil, ¿no? Entonces reforzaría más este estigma o de pronto el hecho de que consuman puede ser contraproducente, pueden ellos hacerlo mucho más. Entonces, si bien es cierto, en toda situación hay un lado positivo, ¿no? La marihuana puede ejercer un lado positivo, también hay lados negativos. Entonces, justamente el adolescente ve el lado positivo, las consecuencias positivas, pero no las negativas porque no las valora, no las considera, pero generalmente los que se dan cuenta, como les vuelvo a decir, son los papás, ¿no? Entonces, cuando vemos un adolescente que se mueve en el entorno, que es fácilmente inducible o que es influenciable, eso hay que trabajar, ¿no? Ese patrón, el mecanismo de pronto de afrontar situaciones, o de pronto la presión de grupo, cómo este adolescente se mueve en el entorno del grupo, fortalecer. Todo eso que lo va a llevar a él mismo decidir, es un momento de decir no, ¿no? Y lógicamente, siempre tomar en cuenta la información de conductas de riesgo, que les decíamos, ¿no? Las consecuencias del consumo de cualquier sustancia y hacer una actividad. Puede ser conducir un autobús, un carro, etcétera, o hacer actividad laboral, por ejemplo, en maquinaria pesada, etcétera. Todo ello bajo efectos de drogas puede ser muy perjudicial. Entonces, esa información también tiene que quedar clara con ellos, ¿no? No dejar de lado en la prevención también las características de cada adolescente. El adolescente, cada quien tiene sus características, ¿no? Su propio carácter, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos adolescentes, y vuelvo a los hiperactivos, muchos de ellos, sobre todo, pues, ¿no? Que son muy inquietos, ¿no? O hay características, y esto lo saben muy bien los psicólogos, ¿no? La búsqueda de sensaciones, ¿no? Entonces, esa búsqueda, disfrutar nuevas experiencias, ¿no? Que les produzcan adrenalina, eso hay que tener en cuenta cuando el adolescente viene con esto, ¿no? Con esta información. Entonces, no le podemos prohibir, pero sí a la familia decirle que hay esas características. Y que si además hacemos una historia y lo abordamos desde el punto de vista de patología dual, de repente encontramos un fóbico social, que es muy raro, pero en este caso podemos encontrar un TDAH, podemos encontrar otro tipo de patología dual, ¿no? Entonces, el consumo, si bien es cierto, de cannabis puede generar muchos efectos negativos sobre la persona, sobre su desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el mismo cannabis no solamente va a ejercer efectos sobre el sistema nervioso central, ¿no? Entorpeciendo su desarrollo, sino que va paulatinamente a deteriorar su funcionamiento. Sea que de pronto no rinden mucho en los estudios, porque son muchos adolescentes que están en etapas de colegio o ya están en la universidad o en un instituto y pues ellos no rinden tan bien como ellos pensaban, ¿no? Entonces empiezan a faltar a las clases, a rendir muy mal, a repetir de años, están en el colegio, ¿no? Y si están en la etapa donde se continúan este consumo, obviamente se va a ver deterioro no solamente académico, si es que están trabajando también, ¿sí? Y si no hacemos nada, pues habrá el policonsumo, ¿no? Entrarán a tallar otras sustancias, ¿no? Que van a, digamos, entorpecer, van a oscurecer su pronóstico. Bien, esto es, muy bien. Entonces, a lo largo de estas presentaciones hemos revisado un poquito desde la historia, pasando por la epidemiología, entrando al cuadro clínico y viendo un poco pinceladas sobre la prevención, ¿no? Hay algunas cosas que seguramente se me han pasado, no sé si hay alguna pregunta. Ya, cuando nos viene un adolescente y empezamos a hacer la historia, es bien curioso, porque al final el padre piensa que el paciente es el adolescente. Y entonces cuando hacemos la historia inicial, abordamos pues historia de familia, cómo está consumiendo, si hay algún familiar, y cuando identificamos que el papá y la mamá consumen, obligatorio, los tenemos que, digamos, obligarlos, ¿no? Que a los familiares, el adolescente va a seguir en atención, sí es cierto, pero con el compromiso de que el papá o la mamá o los dos que estén consumiendo reciban tratamiento también por su consumo, ¿no? Porque si no estaríamos en un error, ¿no? Incompleto sería el abordaje. Tiene que ser tanto por su lado el papá o la mamá o los que consuman,
¿sí? Para que esto sea mucho más efectivo, esta medida sea mucho más efectiva. ¿Sí? ¿Cómo abordar a un adolescente que consume marihuana y los padres son consumidores de marihuana? ¿Ya? A ver, doctora, buenas tardes. Se le felicita por la ponencia. Claro está que el tratamiento es individualizado, pero en adolescentes, ¿habrá alguna recomendación para el manejo psicofarmacológico? Ya, lo que pasa es que en el adolescente que viene sin conciencia no va a querer tomar ni una pastilla. Eso nos ha pasado con muchos adolescentes. Entonces, decirle de pronto, eres un adicto y además tienes que tomar pastillas, el adolescente se va a rehusar y no va a querer tomarlo. Entonces, tenemos que valorar primero qué disposición o qué motivación tiene el adolescente. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, el paciente nos acepta, mira, sabes que lo motivamos de tal manera que sí acepta que hay algún problema con su consumo de marihuana y él identifica por sí mismo que está bajando su memoria, su atención es dispersa, que se pone inquieto, irritable. Entonces, en esos casos podemos echar mano de alguna medicación, porque ya vimos que el adolescente no va a parar de consumir, va a seguir consumiéndolo a lo mejor en menos cantidad, pero lo va a seguir haciendo. Como ya vimos que la marihuana se sigue liberando, pues va a generar mucho malestar para el paciente. Entonces, si el paciente acepta y con el consentimiento de él, podemos indicar algún anticonvulsivante como gabapentina, ¿no? Generalmente empezamos con dosis bajas de 600, ¿no?, miligramos por día, ¿no? A veces no es necesario ni siquiera eso, ¿no? El efecto, digamos, no es digamos, tan fuerte para usar un anticonvulsivante más fuerte. Lo que pasa es que si en la historia identificamos que además del consumo de marihuana hay patología dual, una ansiedad, obviamente sí tendríamos que ya tratarla. Pero no dejemos de lado que hay un periodo ventana, por así decirlo, entre que deja de consumir o le disminuye el consumo y la persistencia de estos síntomas depresivos, que parecen depresión pero no es, o que es ansiedad pero no es. Entonces tenemos en cuenta para valorar un diagnóstico más confiable de una patología dual. Pero si es necesario, si es un TDAH desde la infancia, que es súper cantado y que lo vemos, hay que darle tratamiento para un TDAH, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? La gabapentina, ¿en qué dosis se da en caso de consumo? ¿La gabapentina? Bueno, a veces cuando somos en adolescentes siempre empezamos con dosis bajas, podemos usar desde 300 miligramos hasta 900 miligramos al día, ¿ya? Obviamente comentándole que pues va a tener un poquito de somnolencia, pesadez, que eso va a pasar con los días siguientes, ¿no? Pero la idea es que él se convenza de que las necesita, ¿no? Y en todo caso al familiar siempre informarle que va a tomar esta medicación y si hay compromiso del paciente, pues la podría tomar y ayudarle. Y ellos van a evidenciar mejoría. Muchos de ellos nos dicen que sí, ya me mejoré, ya no estoy tan irritable, o ya no tengo tantas ganas de consumir como antes, ¿no? Entonces, con marihuana generalmente usamos, bueno, por lo menos lo uso en la consulta pequeña, y a veces ni siquiera eso. A ver, acá hay varias preguntas más. Vamos a ver cuáles se pueden. Ya, ¿qué tipo de psicoterapia es recomendada en estos pacientes? Bueno, el tipo de psicoterapia no hay un tipo para adolescentes, sí, puede ser cualquier enfoque, no dejar de lado los grupos, también a veces es muy productivo, ¿no?, el uso de grupos de adolescentes, cognitivo-conductual, ¿no? Generalmente es lo que más usamos, o sea, empleamos aquí en el servicio, en el departamento, pero como les digo, no hay una psicoterapia típica para adolescentes con consumo de cannabis, por ejemplo, ¿no? Puede ser de cualquier corte, pero que pueda ser enfocada a los adolescentes, ¿no? Y que, bueno, pues se maneje sobre todo en grupos, también los adolescentes se benefician mucho de los grupos, como ellos miran a sus pares o ven modelos, entonces a lo mejor eso puede ser beneficioso también, ¿no? Muy bien, doctora. Ya avanzó la hora, así que damos por terminada la charla. Agradecemos mucho su brillante ponencia, doctora. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerla acá con nosotros. Y a todos nuestros asistentes también les agradecemos por su participación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.